Bienvenidos y bienvenidas a una nueva exploración exhaustiva de nuestra pila de fuentes de hoy. Hola a todos. Empezamos este programa con muchísima energía, porque el tema que tenemos sobre la mesa es sencillamente un auténtico gigante global. Desde luego. Hoy nos sumergimos de lleno en la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS. Un tema que, bueno, no podría ser más actual. Totalmente. Y para quienes nos escuchan, es vital situarse en el momento exacto en el que nos encontramos. Estamos a principios de 2026, concretamente hoy, 28 de febrero de 2026. Una fecha que va a quedar marcada en los libros de historia. Es un momento verdaderamente sin precedentes para esta institución, porque hace apenas un mes, el 22 de enero, la organización acaba de sufrir la retirada oficial del que había sido su mayor donante histórico, los Estados Unidos. Exacto. Una retirada que lo cambia absolutamente todo. Así que la misión de nuestro análisis detallado de hoy es doble y, la verdad, muy apasionante. Sí, Por un lado, queremos comprender cómo esta misma organización logró el que quizás sea el mayor triunfo de la humanidad, que fue erradicar una enfermedad por completo. un hito increíble. Y por otro lado, necesitamos entender las enormes tormentas geopolíticas que amenazan su propia existencia a día de hoy. Vale, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí es que la historia de la OMS nos demuestra una y otra vez que la salud humana nunca ha podido separarse de la política internacional. Ya. Al revisar los datos históricos queda clarísimo que los microbios y los virus no entienden absolutamente nada de fronteras trazadas en un mapa. A los virus les da igual la burocracia. Eso es. Pero las respuestas para combatir a esos microbios están irremediablemente ligadas a tratados, a financiación y a tensiones diplomáticas. Claro. Para nuestra audiencia, comprender la OMS en el mundo actual implica entender un delicadísimo equilibrio. Es la tensión constante entre el ideal médico puramente científico de curar a la humanidad y la durísima realidad de la diplomacia global. Y para entender esa tensión, creo que lo mejor es ir al origen de todo. Me parece bien. Porque revisando la documentación histórica, me llama la atención que la idea de crear una gran organización de salud no fue un capricho repentino. No en absoluto. No fueron unos cuantos médicos idealistas sentados en un despacho diciendo vamos a salvar el mundo. Todo lo contrario. Todo empezó por algo mucho más visceral, el pánico absoluto. El miedo es un gran motivador. Las fuentes nos llevan hasta 1851, en París. Las potencias europeas estaban verdaderamente aterrorizadas por el cólera. Una enfermedad devastadora en aquella época. Veían cómo se propagaba y cruzaba fronteras sin piedad. Así que decidieron que tenían que sentarse a hablar. Sí, convocaron las primeras conferencias sanitarias internacionales. Pero claro, la burocracia internacional ya era lenta por aquel entonces. Lenta es decir poco. Fue un proceso exasperante. Me imagino. Estaban marcadas por debates interminables, a menudo porque ni siquiera se ponían de acuerdo en la ciencia básica de cómo se contagiaban realmente las enfermedades. Es que no sabían ni contra qué luchaban exactamente. Fíjate en el dato. Tuvieron que pasar nada menos que 41 años y celebrarse 7 conferencias distintas para lograr firmar un solo acuerdo internacional válido. Madre mía. 41 años para firmar un papel. Una barbaridad. Y encima, leyendo los detalles de ese acuerdo de 1892 en Venecia, te deja de piedra ver que ni siquiera era para proteger a la población general. No, claro que no. Básicamente, solo regulaba el control sanitario de los barcos que cruzaban el canal de Suez. Exacto. Era puro interés comercial. Querían que las mercancías no se detuvieran. La economía por delante de todo. Pero bueno, supongo que ese esfuerzo inicial sentó las bases. La pregunta es, ¿cómo pasamos de vigilar barcos en el siglo XIX a la enorme organización mundial que conocemos hoy? Pues ahí damos un salto inmenso en el tiempo. Nos vamos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Vale. Esto ocurre justo durante la conferencia para crear las Naciones Unidas. Los documentos revelan un momento clave protagonizado por Semeng Se. Un delegado de la República de China, ¿verdad? Ese mismo. Este diplomático presionó incansablemente, buscando aliados por todas partes para crear una única organización de salud. Qué detalle más interesante. Porque cambiar internacional por mundial parece poca cosa, pero en el fondo cambia toda la filosofía. Exacto. Su argumento era que internacional sonaba simplemente a acuerdos bilaterales entre naciones individuales. Como un pacto entre dos vecinos. Justo.
mientras que Mundial enfatizaba la naturaleza verdaderamente global del proyecto. Querían dejar claro que la salud del planeta era un frente unificado. Esa era la idea principal. Así, tras superar todos los trámites legales, la Constitución de la OMS fue firmada y la organización nació oficialmente el 7 de abril de 1948. Y es poco después de esa fundación cuando la maquinaria demuestra de lo que es capaz. Sí, Aquí es donde se pone realmente interesante. la historia de la viruela. Esa misma. Revisando los apuntes sobre esto, yo estoy asombrado. Es una auténtica barbaridad lo que consiguieron. Fue un esfuerzo monumental. Pero tengo entendido que en plena Guerra Fría, poner de acuerdo a las potencias para perseguir un virus no fue tarea fácil. ¿De dónde salió el impulso final para lograrlo? Sorprendentemente, y esto demuestra cómo la ciencia a veces logra puentear las divisiones políticas, el gran impulso vino de la Unión Soviética. Fíjate. En 1958, el viceministro de Salud soviético Víktor Stanov fue quien presentó e impulsó en la Asamblea Mundial de la Salud esta iniciativa global masiva para erradicar la viruela. Y el reto era titánico. Titánico se queda corto. Para que quienes nos escuchan puedan dimensionar la tragedia. Las fuentes indican que en 1967, casi 10 años después del inicio de la campaña de Stanov, la viruela aún mataba a 2 millones de personas al año en todo el mundo. 2 millones de vidas que se apagaban anualmente por un solo virus. Y la OMS decidió que la única cifra aceptable era 0. Y para llegar a ese cero desplegaron un esfuerzo organizativo y humano que, la verdad, pone los pelos de punta. No se trataba solo de enviar vacunas y ya está. La organización tuvo que crear vastas redes de consultores sobre el terreno. Gente pisando barro. Totalmente. Tuvieron que mejorar drásticamente los sistemas de vigilancia epidemiológica para poder detectar brotes aislados que antes pasaban completamente desapercibidos en aldeas remotas. Coordinaron equipos para realizar vacunaciones masivas buscando acorralar al virus en cada rincón del planeta. Así es, y todo este inmenso esfuerzo sostenido culminó con un hito absoluto en 1979. Una comisión global declaró oficialmente erradicada la viruela. Hay que recalcarlo. Sí, porque es la primera y, hasta la fecha, la única enfermedad humana eliminada de la naturaleza por el esfuerzo directo del ser humano. Es alucinante. Todo ese triunfo monumental cimentó el prestigio del organismo. Sin duda. Demostró que invertir recursos a escala mundial podía dar resultados definitivos, Y abrió la puerta a otras campañas masivas de vacunación. como la de la polio, que hoy, según los datos que manejamos, está al borde de la extinción gracias a esfuerzos muy similares. Exactamente. Pero claro, erradicar enfermedades y coordinar a cientos de países suena fantástico sobre el papel. Ya. Mantener una burocracia de este calibre en marcha en el día a día es otro cantar. Es una maquinaria complejísima. La sede central, que por cierto, es ese imponente edificio en Ginebra, diseñado por el arquitecto Jean Tschumi en 1966, coordinó una red enorme. Muy grande. Hablamos de 150 oficinas de campo repartidas por el globo, respondiendo ante la Asamblea Mundial de la Salud, que ahora en 2026 tiene 193 Estados miembros. Y con su director general al frente, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Así es. Y es muy importante destacar que toda esa red no se dedica únicamente a cazar virus exóticos o frenar pandemias en selvas lejanas. ¿Ah, no? No, que va. La influencia de la organización llega a aspectos muy cotidianos de la vida de cualquier ciudadano. Ponme un ejemplo de las fuentes. Los informes recogen directrices muy claras sobre nutrición. En enero de 2025 publicaron unas pautas donde recomiendan reducir la ingesta de sodio a menos de 2 gramos al día para adultos. Menos de 2 gramos al día. Tela marinera. Es un cambio drástico, Eso cambia las normativas de la industria alimentaria de un plumazo. completamente. Y no solo es comida. Leyendo los documentos de 2019, me llamó muchísimo la atención que también entraron a regular la tecnología. Sí, el tema de las pantallas. Recomendaron límites estrictos de tiempo de pantalla para niños menores de 5 años, aconsejando no más de 1 hora al día. Y atención, 0 exposición para los menores de 2 años. Son decisiones que acaban moldeando las leyes de salud pública de países enteros. Su alcance es enorme. Lo es. Pero, como bien apuntabas antes, mantener esta enorme infraestructura analítica y operativa requiere una cantidad ingente de recursos financieros. El dinero. Y ahí es donde la organización encuentra uno de sus mayores retos estructurales. El famoso laberinto financiero. Y aquí es donde las costuras del sistema empiezan a verse un poco claras. ¿Sí? Porque, a ver, ¿quién paga realmente la factura de todo esto? Es la gran pregunta.
Según nuestras fuentes, el dinero llega en dos grandes bloques. Por un lado están las llamadas contribuciones fijadas. Que son obligatorias. Exacto. Para que la audiencia lo visualice, esto es como la cuota de la comunidad de vecinos. Cada país paga una cantidad calculada según su riqueza y población, simplemente por el derecho a pertenecer al bloque. Una cuota base, Pero luego están las contribuciones voluntarias. que es como si un vecino adinerado decide poner dinero extra para arreglar el portal. Pero con condiciones. Claro, con la condición de que se pinte de su color favorito. Es dinero destinado a programas específicos que eligen los propios donantes. Y ahí está la trampa. Porque revisando los presupuestos, hay un dato que, sinceramente, deja de piedra. El de la fundación privada. Ese. En el año 2024, la Fundación Bill y Melinda Gates financió nada menos que el 10% de todo el presupuesto de la OMS. Un solo donante privado aportando una décima parte del total. Es que es muy fuerte. Es un dato crucial. Ese desequilibrio histórico entre las cuotas obligatorias, que tradicionalmente cubrían una parte muy pequeña del presupuesto, y las aportaciones voluntarias, genera un problema de dependencia muy grave. Claro, el que paga manda. La organización a menudo se ve obligada a priorizar los proyectos que resultan atractivos para esos donantes específicos, lo cual, lógicamente, compromete su independencia para decidir dónde hace más falta realmente el dinero. Entiendo. Por eso, en 2022, la Asamblea tomó una decisión muy importante. Aprobaron intentar subir progresivamente las cuotas obligatorias para que alcancen el 50% del presupuesto base hacia el final de la década de 2030. Intentando ganar autonomía. Exactamente. Aunque ganar autonomía no les libra del escrutinio público. Y con razón. Desde luego que no. Porque manejar presupuestos multimillonarios siempre atrae la lupa de la prensa, y nuestras fuentes recogen episodios de gestión interna que generaron una controversia enorme. Hubo unos cuantos escándalos. Por ejemplo, un informe de la agencia Associated Press destapó que el organismo gastaba unos $200 millones anuales solamente en viajes. Una cifra astronómica. Para ponerlo en perspectiva para el oyente, gastaban más en billetes de avión y hoteles que en combatir el VIH, la tuberculosis y la malaria juntos. Es difícil de justificar. También hubo un revuelo tremendo cuando se supo que la exdirectora general Margaret Chan se había alojado en una habitación de $1,000 la noche durante una visita a África Occidental. Ese tipo de titulares hace mucho daño a la institución. Pero si hablamos de controversias, hay un incidente en 2017 que parece sacado de una comedia de enredos burocráticos. Ah, ya sé. Te refieres al nombramiento de Robert Mugabe. Exacto. Nombrar al entonces presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, embajador de buena voluntad. Una decisión incomprensible. Digamos que la comunidad internacional no lo vio como la mejor campaña de relaciones públicas. Sobre todo dado su largo historial en derechos humanos. La indignación global fue tan monumental que tuvieron que revocar el nombramiento al día siguiente. Una auténtica marcha atrás de emergencia. Totalmente. Ese tipo de episodios ilustran muy bien la intensa presión mediática sobre la directiva. Sin embargo, si conectamos esto con el panorama general, los problemas de relaciones públicas internas palidecen frente a las presiones geopolíticas externas. Las grandes ligas de la diplomacia. Así es. La organización es irremediablemente un tablero donde las superpotencias mueven sus fichas a su antojo. El estatus de Taiwán es el ejemplo perfecto de esto. Cuéntame más sobre lo que dicen los documentos. Los registros históricos nos muestran que la República de China, que hoy se asienta en Taiwán, fue en realidad un miembro fundador. Sí, lo mencionamos antes con Sheming-se. Exacto. Pero la historia dio un giro drástico en 1971. Fue cuando Naciones Unidas otorgó la representación legal de China a la República Popular China, en Pekín. Ya. A partir de ese preciso momento, Taiwán quedó excluida casi totalmente de la membresía plena del organismo. Y esa exclusión no es solo un dato histórico aburrido que se queda en los libros. Para nada. Genera momentos de una tensión diplomática que se puede cortar con un cuchillo hoy en día. Sí, hay incidentes muy recientes. Leyendo los reportajes de las fuentes, hay una anécdota de 2020 que ilustra esto a la perfección. La entrevista. Sí, es una entrevista en vídeo entre la periodista Yvonne Tong y Bruce Hayward, un subdirector del organismo. Un momento muy tenso. La periodista le pregunta directamente si reconsiderarían incluir a Taiwán en la organización,
viendo cómo habían gestionado la pandemia. Una pregunta legítima. La reacción de Aylward es pura incomodidad. Se le notaba. Primero, alega problemas de conexión y dice que no la escucha bien, sugiriendo pasar a otra pregunta. La vieja excusa técnica. Pero la periodista insiste. Y cuando se restablece la comunicación, él suelta un cortante: ya hemos hablado de China. Y sencillamente da por terminada la entrevista. Corta la llamada. El vídeo de ese momento tan incómodo dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Fue un momento mediático devastador, porque cristalizó de forma muy visual las acusaciones que ya circulaban en la comunidad internacional sobre la enorme influencia política que Pekín ejercía sobre la institución. Claro. Y esto desemboca directamente en la gran crisis de la era del COVID-19. La tormenta perfecta. La documentación muestra un choque frontal de narrativas geopolíticas. Por un lado, tenemos declaraciones de expertos vinculados a la organización, como David Heyman, que en los primeros compases elogiaron la transparencia de China. Afirmando que habían colaborado y abierto sus archivos, ¿sí? Exacto. Pero en la otra esquina del cuadrilátero diplomático estaba la administración estadounidense. Así es. El gobierno del entonces presidente Donald Trump lanzó acusaciones durísimas, alegando que el organismo se estaba dedicando a encubrir los fallos de China y elogiando ciegamente a Pekín mientras ignoraban las señales de alarma. Fue un ataque directo a la línea de flotación. Como observadores neutrales de estos documentos, queda claro que la institución se encontró atrapada justo en el medio, en el fuego cruzado de dos gigantes mundiales. Totalmente atrapada. Y por cierto, hablando de presiones, hay una curiosidad histórica en las fuentes que no quiero dejar pasar, relacionada con otro tipo de energía. ¿Te refieres al acuerdo nuclear de 1959? Ese mismo, un acuerdo firmado con el Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA. Es un tema espinoso. Es fascinante porque, según apuntan varios grupos activistas, este texto ha limitado la capacidad de la Organización de Salud para investigar de forma verdaderamente independiente desastres como el de Chernóbil o Fukushima. Aunque el texto oficial dice que tienen total libertad para trabajar en temas de salud, ¿verdad? Sí, el texto dice eso, pero siempre ha flotado en el ambiente la duda de si existe un conflicto de intereses cuando hay energía nuclear de por medio. Es una sombra que siempre les persigue. Pero bueno, sean críticas por acuerdos de energía nuclear, por viajes millonarios o por tensiones asiáticas, Todo eso se queda corto. todo parece un juego de niños comparado con la fractura global que nos convoca hoy en este programa. El gran éxodo. Llegamos al gran éxodo de 2026. Efectivamente, este es el desarrollo más dramático que documentan nuestras fuentes actuales. Para entender el calibre de este terremoto, hay que trazar la cronología de la salida de Estados Unidos de forma estrictamente neutral, porque este proceso fue un tira y afloja de años. No ocurrió de la noche a la mañana. No. Donald Trump intentó ejecutar la salida por primera vez en 2020. Sí, en plena pandemia. Unos meses después, en enero de 2021, Joe Biden asume la presidencia y frena la retirada en seco, restaurando la relación de inmediato. Parecía que las aguas volvían a su cauce. Pero el panorama político cambia de nuevo. En enero de 2025, en su primer día de regreso al cargo, Donald Trump firma una orden ejecutiva para abandonar la organización de manera definitiva. Citando reiteradamente aquella gestión inicial del COVID-19. Exactamente. Y así llegamos al hito sin precedentes. El 22 de enero de 2026, hace tan solo un mes, la retirada de Estados Unidos se hizo 100% oficial. Es la primera vez en toda la historia de la organización que un Estado miembro formaliza su abandono. Y las consecuencias financieras, según los documentos que tenemos, son inmediatas y brutales. Catastróficas, diría yo. Estamos hablando de perder de un plumazo al país que aportaba históricamente cerca del 18% del presupuesto. Es un agujero imposible de tapar fácilmente. Los reportes internos revelan recortes masivos. El equipo de alta gestión directiva se ha tenido que reducir a la mitad. Un golpe directivo. Y hay planes encima de la mesa, ahora mismo, para despedir a un 25% de todo el personal a nivel mundial. Una cuarta parte de la plantilla a la calle. Imaginemos lo que eso significa para esas 150 oficinas de campo que mencionábamos antes. Es desmantelar su capacidad operativa de golpe. Es dejar a muchas regiones sin apoyo vital. Pero lo que resulta verdaderamente inédito en los documentos es lo que ocurrió el día siguiente a la salida de Estados Unidos. Parecía un guión de película. Un detalle loquísimo. El anuncio del estado de California. Exactamente. El 23 de enero de 2026. Al día siguiente del abandono federal,
El gobierno estatal de California anuncia por su cuenta que se une a la red de alerta y respuesta a brotes del organismo. Un Estado individual desafiando abiertamente la política exterior de su gobierno federal en materia de salud global. Es que es inaudito. Esto plantea una pregunta importante, una incógnita monumental sobre el futuro normativo del mundo. Además, esta fractura no es un fenómeno aislado de Norteamérica. Hay más países en la misma línea. Las fuentes también registran que en febrero de 2025, el gobierno de Argentina, presidido por Javier Milei, anunció formalmente su intención de abandonar la organización. Otro golpe duro. Estamos ante un patrón de desintegración que pone a prueba absolutamente todo el entramado de la salud internacional. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la clave. ¿Por qué debería importarle a la persona que nos está escuchando ahora mismo todo este lío de financiación, de reuniones en Ginebra y de portazos diplomáticos? Porque nos afecta a todos. Pues porque la salud global es, en el fondo, un inmenso y frágil castillo de naipes. Una buena metáfora. Si mañana surge un nuevo virus en una zona remota que ya no cuenta con esa vigilancia epidemiológica porque se ha despedido al 25% del personal de la OMS, Ya no hay nadie para dar la alerta. o si los límites globales sobre sustancias químicas nocivas o aditivos en los alimentos dejan de regularse simplemente porque no hay fondos para investigar. Claro. Ese colapso burocrático, por muy lejano que parezca que ocurre en despachos suizos, termina llegando invariablemente a nuestras despensas, a nuestros supermercados y a las salas de urgencias de nuestros hospitales. No es un juego de despachos. Tiene un impacto muy real y directo en la vida cotidiana. Totalmente cierto. Y para concluir nuestro análisis a fondo de hoy, conviene plantear una última reflexión basándonos en todos los hechos que hemos desgranado. Adelante. Si empezamos a ver cómo grandes naciones soberanas abandonan las instituciones globales centralizadas, ¿Cómo ha pasado hace un mes? sí, pero al mismo tiempo vemos que actores subnacionales, como California, o fundaciones privadas con recursos astronómicos, llenan ese vacío financiero. ¿Estamos presenciando el fin de la era en la que la salud pública global la gestionaban los países de forma soberana? Qué buena pregunta. De cara a las próximas décadas, ¿terminará el control de nuestra salud internacional en manos de corporaciones privadas, grandes fortunas filantrópicas y gobiernos regionales independientes, fragmentando para siempre la idea de una única organización mundial unificada? Una reflexión profundísima para digerir por parte de quienes nos escuchan y, desde luego, para mantenerla bajo el radar en los próximos tiempos. Ha sido un análisis apasionante. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta extensa inmersión y dedicar su tiempo a examinar con nosotros todos estos documentos históricos y actuales. Gracias a todos. Confiamos en que esta exploración exhaustiva sirva para que cada oyente disponga de herramientas sólidas y esté mucho mejor informado frente a la inmensa marea de noticias que nos bombardea a diario. Hasta la próxima exploración. Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. El objetivo de hoy es sumergirnos en un concepto que altera por completo la forma en que percibimos la realidad. Vamos a hablar de la teoría del cisne negro. Hola, es un placer estar aquí para explorar este tema. Bueno, a través del exhaustivo material que nos sirve de base hoy, la misión de esta exploración detallada es comprender cómo los eventos, los altamente improbables y absolutamente sorprendentes, son en realidad los verdaderos arquitectos de nuestra historia. Totalmente. De nuestra historia, de nuestra economía e incluso de nuestra vida personal. Sí. Eso es. Y sobre todo vamos a intentar entender por qué el ser humano parece sufrir de una ceguera crónica ante la incertidumbre. Vale, vamos a desgranar esto, porque a primera vista resulta sumamente paradójico que aquello que menos se espera sea precisamente lo que termina teniendo el mayor impacto. Es una premisa fundamental para descifrar el mundo que nos rodea, la verdad. Tradicionalmente existe una tendencia a enseñar y aprender que la historia avanza poco a poco. Se asume que progresa arrastrándose de forma predecible, gradual y ordenada. Como si fuera una línea recta, digamos. Exacto, una línea muy cómoda. Sin embargo, al observar con detenimiento la teoría y los datos históricos, queda claro que la realidad opera de un modo muy distinto. La historia no gatea.
La historia da saltos enormes, bruscos e imprevistos. Son esos eventos raros y excepcionales los verdaderos motores del cambio, los que de un plumazo reescriben las reglas del juego. Madre mía, es que tiene muchísimo sentido. Y para comprender el origen de toda esta idea, resulta necesario hacer un viaje en el tiempo, concretamente hacia los orígenes de la propia expresión cisne negro. Todo se remonta al siglo II. Al Imperio Romano, fíjate. Exactamente. En la época del Imperio Romano, gracias al poeta Juvenal. En su obra, específicamente en la Sátira Sexta, Juvenal intentaba ilustrar algo que se consideraba absolutamente inalcanzable, una imposibilidad lógica total. Utilizó una frase en latín que ha sobrevivido milenios. Sí, la de rara avis. Esa misma. Escribió «Rara avis in terris, nigro que simili macigno». Básicamente, un ave tan rara en la tierra como un cisne negro. De hecho, es de esta misma línea de donde proviene la conocida expresión rara avis. Que se usa muchísimo hoy en día para describir a alguien excéntrico o extraordinariamente fuera de lo común. Claro. Y el contexto cultural de esa frase es vital, ¿verdad? Vital, sí. En aquel entonces y durante muchísimos siglos posteriores se daba por sentada la inexistencia absoluta de los cisnes negros. No era una simple suposición, era una verdad universalmente aceptada y respaldada por toda la evidencia empírica del momento. Totalmente. Es que esa creencia empírica no se quedó confinada en la antigua Roma. Hasta en Londres del siglo XVI, la expresión cisne negro se utilizaba en el lenguaje cotidiano como una declaración absoluta de imposibilidad. Era un hecho innegable en el viejo mundo. Se daba por hecho que todos los cisnes eran blancos sin excepción. ¿Y la razón? Pues que todos los registros históricos, todas las observaciones zoológicas y todos los avistamientos hasta la fecha reportaban plumas blancas. Mencionar un cisne negro era el equivalente a afirmar que los cerdos pueden volar. O que el agua fluye hacia arriba. Exacto. Era el sinónimo perfecto de lo inexistente. Pero entonces se produce una ruptura del paradigma, un choque frontal contra esa certeza milenaria. En el año 1697, una expedición de exploradores holandeses, liderada por Willem de Vlaming, llegó a lo que hoy en día conocemos como Australia Occidental. Menuda sorpresa se llevaron. Ya te digo. Para su absoluta perplejidad, se convirtieron en los primeros europeos en observar y documentar la existencia de cisnes negros vivos nadando tranquilamente en su hábitat natural. Resulta casi cómico imaginar la reacción de esos exploradores. Después de siglos y siglos de historia humana, tras miles de tomos académicos y registros que afirmaban de manera categórica que tal criatura era una imposibilidad biológica, de repente la imposibilidad estaba ahí. Nadando frente a sus propios ojos, sí. Lo fascinante aquí es cómo este evento histórico trasciende la mera anécdota biológica para consolidarse como un pilar de la lógica y la filosofía modernas. Es un salto conceptual enorme. Desde luego. El término evolucionó para representar la idea de que una imposibilidad percibida puede ser refutada de la noche a la mañana. En el siglo XIX, el filósofo John Stuart Mill recurrió a la falacia lógica del cisne negro para ilustrar el concepto de falsación. Es una demostración de una elegancia intelectual abrumadora. Nos enseña cómo una única observación aislada, un solo pájaro negro en este caso, tiene el poder suficiente para destruir por completo una creencia milenaria. Una creencia que estaba cimentada en millones de observaciones previas de cisnes blancos. Exactamente. Es sin duda un golpe de humildad brutal para el conocimiento humano. Yo, la verdad, me quedo asombrado. Y es justo este concepto el que nos trae directamente a la era moderna, donde la metáfora da el salto hacia la teoría contemporánea. Aquí es donde entra en escena el ensayista y matemático Nassim Nicholas Taleb. Una figura clave en este análisis. Fundamental. A partir de la publicación de sus libros, comenzando con Engañados por la aleatoriedad en 2001 y consolidándose con El cisne negro en 2007, Taleb expandió esta idea de los límites del conocimiento y la aplicó al mundo de las finanzas. A la economía y prácticamente a cualquier área de la actividad humana. Efectivamente. Taleb toma esta noción de vulnerabilidad epistemológica y la estructura en un marco analítico muy riguroso. Para que un evento pueda ser catalogado formalmente como un cisne negro con mayúsculas dentro de esta teoría, establece meticulosamente que deben cumplirse 3 características o atributos fundamentales. Sí, son 3 pilares innegociables. Vamos a repasar esos 3 atributos, porque constituyen la columna vertebral de este análisis a fondo. Perfecto. El primer atributo es que el evento debe ser una anomalía absoluta. En el ámbito de la estadística, esto se define como un outlier o valor atípico extremo.
Significa que el suceso se encuentra completamente fuera del radar de las expectativas regulares. Si analizamos el pasado, no existe absolutamente ninguna pista convincente, ninguna tendencia clara que apunte a la posibilidad de que algo de esa magnitud vaya a ocurrir. Entendido. Tiene que ser una anomalía sin precedentes. ¿Y el segundo atributo? El segundo atributo es que debe tener un impacto extremo. No es solo algo raro, es un evento cuyas consecuencias son masivas, desproporcionadas y capaces de alterar la trayectoria de la historia o la estructura de la realidad tal y como se conocía hasta el instante previo a su ocurrencia. Ejemplos de este impacto extremo sobran y son verdaderamente transformadores, claro. Pensemos en el estallido de la Primera Guerra Mundial, la invención y posterior expansión de Internet, la irrupción del ordenador personal en los hogares o la repentina disolución de la Unión Soviética. E incluso los ataques del 11 de septiembre. Todos cumplen esa premisa. Sí, ninguno de estos eventos fue anticipado con claridad por el consenso general, y una vez que ocurrieron, el mundo ya no volvió a ser el mismo. Sin embargo, queda el tercer atributo, y posiblemente sea el que mejor refleja las trampas de la mente humana. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto cambia nuestra forma de ver las cosas. Así es. El tercer pilar es la previsibilidad retrospectiva. Es una reacción psicológica asombrosa. A pesar de que el evento es una anomalía impredecible antes de que ocurra, la naturaleza humana nos empuja de manera casi irresistible a inventar narrativas y explicaciones después del hecho. A toro pasado, como se suele decir. Exacto. Una vez que el choque ha pasado, se empiezan a conectar puntos retrospectivamente, seleccionando solo los datos que encajan con el resultado. Se genera el engaño colectivo de creer que el evento era perfectamente explicable. Y por lo tanto, predecible si se hubiera prestado suficiente atención. Eso es. Es un autoengaño fascinante para evitar aceptar que se vive en un mundo gobernado en gran medida por el caos y la aleatoriedad. Es un mecanismo de defensa puramente cognitivo. El cerebro humano no tolera bien el vacío explicativo. Necesita orden y causalidad. Sin embargo, Taleb introduce una advertencia metodológica crucial en este punto. Intentar definir un cisne negro desde una perspectiva puramente objetiva e invariable es un error de base. La condición de un cisne negro es completamente relativa y depende de quién lo esté observando. Claro, y para ilustrar esta relatividad, hay una analogía visual en las fuentes que es brutal y perfecta. Es la historia del pavo. Ah, la del pavo es buenísima. Sí. Imaginemos un pavo de granja que es alimentado puntualmente todos los días. Desde la perspectiva del pavo, la vida es una progresión predecible, estupenda y segura. Cada día adicional de alimentación refuerza su certeza estadística de que los humanos son criaturas benevolentes dedicadas a su bienestar. Una vida idílica, desde su punto de vista. Totalmente idílica. Pero de repente llega la semana del Día de Acción de Gracias. Para el pavo ese día es un cisne negro catastrófico y absolutamente inesperado. Sus datos históricos no le sirvieron de nada. En cambio, para el carnicero que lleva meses planificando y engordando al animal para esa fecha exacta, el evento no supone ninguna sorpresa. Exactamente. La simetría de la información y la posición del observador lo cambian absolutamente todo. Un ejemplo histórico claro son los ataques del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ese suceso fue un cisne negro total para las víctimas, para las defensas aéreas y para la sociedad occidental en su conjunto. Nos pilló a todos desprevenidos. Desde luego. Pero definitivamente no fue un cisne negro para los planificadores y perpetradores del atentado, quienes llevaban años orquestándolo y sabían con certeza lo que iba a ocurrir. Lo impredecible, por tanto, es una cuestión de perspectiva. Y este afán por clasificar la incertidumbre no se ha detenido en Taleb, ¿verdad? Su teoría ha estimulado a la comunidad académica y financiera a desarrollar todo un zoológico terminológico. Así es, un auténtico zoológico. Recientemente, se ha propuesto expandir estas categorías mucho más allá del simple blanco o negro. Es un desarrollo analítico bastante reciente y muy revelador. Un documento de trabajo de mayo de 2025, elaborado por los expertos Barth y Schreft de la Reserva Federal de Estados Unidos, propone una herramienta de diagnóstico que amplía la familia zoológica de los eventos. Ahora se habla de cisnes grises, de cisnes blancos y, de forma bastante curiosa, de patos, o ducks en inglés. El concepto del pato me resulta bastante ilustrativo, además de tener cierta gracia, la verdad. Sí que la tiene. Los titulares principales de las noticias, llena horas de debates televisivos durante una semana,
pero a nivel estructural, la vida sigue exactamente igual. No pasa nada de fondo. Nada. No se requiere ninguna intervención gubernamental, no se aprueban nuevas leyes, y el sector privado continúa operando sin inmutarse. Es simplemente espuma mediática. En el extremo diametralmente opuesto se encuentra el cisne negro, que paraliza el sistema, exige intervenciones legislativas drásticas, propicia la creación de nuevas instituciones internacionales y reorganiza industrias enteras a nivel global. La distancia entre un pato y un cisne negro es abismal. Completamente abismal. Y en medio de ese espectro tendríamos al cisne gris, un evento previsible en cierta medida, pero altamente improbable, que requiere adaptaciones sectoriales y nuevos marcos de riesgo. Y al cisne blanco, eventos más rutinarios con intervenciones mínimas. Esto plantea una pregunta importante a la hora de evaluar sucesos históricos de gran magnitud. ¿Cómo cuál? Pues si aplicamos estas categorías a la pandemia de COVID-19, nos encontramos con un debate terminológico muy intenso en los textos. Ah, claro. Un debate que demuestra lo escurridizos que son estos conceptos. Durante los primeros meses de la pandemia parecía existir un consenso apresurado para bautizarla como el gran cisne negro del siglo XXI. Fue la etiqueta fácil al principio. Diversos economistas y analistas la catalogaron directamente bajo esa etiqueta, argumentando su impacto global. Otros académicos adoptaron una postura un poco más conservadora, prefiriendo el término cisne gris, al considerar que, si bien era un evento sin precedentes exactos en la historia reciente, era algo concebible dentro de las posibilidades. Pero el propio Nassim Nicolás Taleb desautorizó ambas etiquetas de una forma bastante rotunda, Muy rotunda. de una forma absolutamente categórica. Taleb sostuvo públicamente que la pandemia de COVID-19 fue, sin lugar a dudas, un cisne blanco. Resulta sorprendente escuchar eso, pero su razonamiento tiene lógica. Tiene una lógica puramente estadística y epidemiológica. Que un evento tenga un impacto económico y social devastador no lo convierte automáticamente en un cisne negro. Para Taleb, una pandemia global impulsada por la altísima interconectividad del mundo moderno no era una anomalía impredecible. De hecho, era cuestión de tiempo. Exacto. Era estadísticamente predecible con gran certeza que ocurriría tarde o temprano. No cumplía con el requisito fundamental de rareza absoluta ni escapaba a las expectativas razonables de los epidemiólogos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hay eventos devastadores que son estadísticamente previsibles y otros que son auténticas sorpresas caóticas, ¿por qué fallan tan menudo los análisis de riesgo, las previsiones financieras y las estrategias políticas diseñadas para proteger a la sociedad? Esa es la gran pregunta. Parece existir una grieta fundamental en la manera en que se construyen los modelos matemáticos y se entiende el riesgo hoy en día. Y la hay. La raíz de este fracaso sistemático es lo que Taleb bautiza como la falacia lúdica. Es un error epistemológico profundo. Consiste en la ilusión de que la aleatoriedad inestructurada, caótica y compleja del mundo real se comporta de la misma manera que la aleatoriedad perfectamente estructurada de los juegos de azar o de un casino. Claro, un casino es un entorno cerrado. Se sabe que una ruleta tiene un número determinado de casillas o que un dado tiene 6 caras. Está todo milimetrado. Exacto. Se pueden calcular las probabilidades matemáticas al milímetro y se tiene la certeza absoluta de que de un dado estándar nunca saldrá un número 7. Las reglas están fijadas. Pero en la economía, en la geopolítica o en la vida real, las reglas cambian sobre la marcha. Surgen variables no contempladas y a veces, metafóricamente hablando, el dado desaparece en el aire o cae mostrando 1.000.000. Esa es exactamente la falacia lúdica. Y de esta crítica general, Taleb pasa un ataque frontal contra una de las herramientas más sagradas de la estadística moderna. La famosa curva de campana, la distribución normal. Así es. De hecho, Taleb se refiere al uso generalizado de esta curva en la economía y las finanzas como el gran fraude intelectual. Básicamente, acusa a este modelo de medir el riesgo de una forma peligrosamente ingenua. La curva de campana funciona perfectamente para medir cosas como la altura humana. Nadie va a medir de repente 3 kilómetros de altura. Sería imposible. Pero aplicada a la riqueza o a los movimientos del mercado, falla estrepitosamente. Porque la curva de campana ignora las grandes desviaciones. Asume que los eventos extremos son tan infrecuentes que no merecen atención en el cálculo diario. Y ese es un error gravísimo. Un error garrafal, porque la realidad empírica de los mercados muestra lo que se denomina distribuciones de cola pesada. En esos escenarios, un solo evento extremo, como una caída masiva en un solo día, puede tener un impacto mayor que 10 años de fluctuaciones normales acumuladas.
Basar la seguridad económica en la curva de campana proporciona una falsa sensación de control, una ilusión de haber domado la incertidumbre. Y las consecuencias de esa falsa seguridad son desastrosas. Los modelos de riesgo tradicionales son sistemas cerrados. Únicamente consideran las incógnitas conocidas, es decir, aquellas variables que se sabe que fluctúan, como los tipos de interés o la inflación. Pero son completamente ciegos ante las incógnitas desconocidas. Ese término, las incógnitas desconocidas, es fascinante. Se hizo mundialmente famoso gracias a una declaración política del exsecretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld. Pero su origen se remonta a un contexto muy distinto en un artículo de 1982. En la revista New Yorker, sobre la industria aeroespacial. Exactamente. Hablaba de los trágicos accidentes de los aviones comerciales Comet una década de 1950. Los aviones se desintegraban en el aire y nadie entendía por qué, hasta que se descubrió la fatiga de los metales. Antes de esa revelación, la fatiga del metal no era una variable que los ingenieros estuvieran midiendo y calculando mal. Era algo que sencillamente no sabían que no sabían. Estaba fuera del universo concebible de riesgos. Qué buen ejemplo. Y ese mismo patrón de ceguera se repite sistemáticamente en los mercados financieros. Un modelo matemático de retornos diarios puede estar programado para prever correcciones severas basadas en datos históricos, como el famoso desplome del lunes negro de 1987. Sí, eso está en los manuales. Sin embargo, es estructuralmente incapaz de anticipar un colapso absoluto y exógeno, como el que paralizó los mercados tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. La magnitud de ese evento obligó a mantener cerradas las bolsas de Nueva York hasta el 17 de septiembre. Ningún analista de riesgos tenía una hoja de cálculo con una variable que dijera algo así como posibilidad de que el mercado de valores deje de existir físicamente durante una semana. Absolutamente nadie. Frente a este panorama, donde los modelos tradicionales resultan ineficaces y la psicología humana nos empuja a engañarnos retrospectivamente, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos simplemente a merced del caos? Afortunadamente, no. La meta de toda esta teoría no es inducir a la parálisis, ni pretender desarrollar la bola de cristal perfecta. Pretender predecir lo impredecible sería tropezar con la misma piedra, claro. Sería absurdo. Entonces, ¿cuál es el enfoque pragmático frente a un mundo poblado de cisnes negros? La solución reside en un cambio radical de mentalidad. Hay que abandonar la obsesión por la predicción y enfocarse en la construcción de la robustez. La famosa robustez. Sí. Este concepto, que Taleb desarrollaría más a fondo bajo el término de antifragilidad, propone que el objetivo de un banco, de una sociedad o de un gobierno no debe ser adivinar cuál será la próxima crisis. El objetivo debe ser estructurar sistemas que sean capaces de absorber el impacto de un evento extremo negativo sin colapsar. Es como diseñar un barco. No se trata de intentar predecir el día exacto y la fuerza exacta de la tormenta perfecta, porque eso es imposible. Sería perder el tiempo. Se trata de construir un casco lo suficientemente robusto, con compartimentos estancos y sistemas redundantes, para que, cuando llegue esa tormenta imprevista, el barco no se hunda. Gran analogía. A nivel financiero o social, significa evitar el endeudamiento excesivo, no depender de un único proveedor global para bienes esenciales y mantener reservas operativas que actúen como un amortiguador. Esa es la esencia práctica de la teoría, evitar ser el pavo. Y la forma de lograrlo es mediante la identificación proactiva e implacable de las vulnerabilidades del sistema. Si se sabe dónde el sistema es frágil frente a cualquier choque genérico, se pueden implementar medidas para proteger esas grietas. Y estar preparados para lo peor. Y para lo mejor, ojo, el objetivo último es convertir los cisnes negros en blancos, neutralizando el impacto catastrófico a través de la preparación estructural y posicionándose al mismo tiempo para beneficiarse de posibles cisnes negros positivos, como avances tecnológicos fortuitos. Nos acercamos al final de este análisis a fondo y es un momento oportuno para observar el panorama completo. Resulta verdaderamente transformador asimilar que lo normal o lo promedio suele ser irrelevante a gran escala. Totalmente irrelevante. Las estadísticas del día a día no ofrecen pistas sobre los grandes cambios tectónicos. Prácticamente todo lo que define el presente, las fronteras políticas, la tecnología cotidiana, la estructura económica, es el eco de saltos repentinos y anomalías históricas extremas. Habitamos en un mundo forjado a base de cisnes negros. Y para culminar esta exploración, hay un último punto en nuestras fuentes. Existe un último ejercicio intelectual derivado de la teoría que resulta profundamente estimulante:
la aplicación del razonamiento contrafáctico a la hora de evaluar los riesgos. ¿Cómo funciona exactamente el razonamiento contrafáctico en este contexto? Pues dado que la mente humana tiende a construir explicaciones basadas únicamente en lo que finalmente ocurrió, el razonamiento contrafáctico exige un esfuerzo consciente por imaginar escenarios alternativos. Invita a reflexionar no solo sobre los desastres que sucedieron, sino sobre aquellos que estuvieron a punto de ocurrir pero se evitaron por puro azar. Ah, claro, las balas esquivadas. Exacto. Al analizar el riesgo de una decisión o de un sistema, no basta con observar el historial de daños reales. Hay que visualizar las múltiples líneas temporales donde las cosas salieron mal. Comprender esa dimensión invisible del riesgo, esa multitud de escenarios catastróficos que acechaban en la sombra, es fundamental para adquirir una verdadera humildad frente a la incertidumbre. Qué concepto tan revelador para dejar resonando en la mente. Nos empuja a mirar nuestro entorno, nuestras instituciones y nuestras propias certezas desde una óptica completamente nueva. Invita a observar la realidad cuestionando siempre lo inamovible, recordando que, a menudo, aquello que se descarta como una absoluta imposibilidad es precisamente lo que está a punto de reescribir la historia. Esperamos que este análisis a fondo haya servido para arrojar luz sobre la fragilidad de las predicciones humanas y subrayar la importancia vital de construir sistemas robustos frente a lo desconocido. Gracias por acompañar esta exploración detallada de la teoría del cisne negro. Hasta la próxima inmersión en las fuentes. Qué momento tan perfecto para arrancar con el análisis de hoy. Damos la bienvenida a esta inmersión profunda en unas fuentes que sinceramente son una auténtica locura. Desde luego. La misión de hoy es intentar desentrañar un concepto que damos por sentado constantemente. Es una palabra que usamos a diario para clasificar al mundo, para juzgar a los demás, e incluso para diseñar los algoritmos que ahora dirigen nuestras vidas. Estamos hablando, por supuesto, de la inteligencia. Y menuda tarea tenemos por delante. Porque para intentar entender este concepto nos estamos basando en una fuente principal que es, bueno, monumental. Hablamos de un extensísimo artículo enciclopédico de Wikipedia que funciona casi como un mapa del tesoro. Totalmente. Porque no se queda en una sola disciplina académica, sino que recopila, literalmente, siglos de debates filosóficos, décadas de estudios psicológicos y los últimos descubrimientos en biología y tecnología. Es, en esencia, la crónica de cómo la humanidad ha intentado medirse a sí misma. Y el objetivo de la inversión de hoy es que, para cuando lleguemos al final, la perspectiva de quien nos escucha va a cambiar por completo. Cambiará la forma de verla propiamente, pero también la forma de mirar al perro que corretea por el parque, al ordenador portátil que tenemos sobre la mesa. Y agárrate. Sí, aunque parezca ciencia ficción, incluso a las plantas que adornan el salón. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Porque, históricamente, intentar ponerle una definición a la inteligencia ha sido un caos absoluto. De hecho, tengo entendido que a los filósofos clásicos les daba pánico la palabra. Es una historia fascinante, sí. Para entender ese rechazo hay que viajar un poco a las raíces etimológicas. La palabra proviene de los términos latinos inteligencia o intellectus, Ajá. que derivan de intelligere, que significa comprender o percibir. El problema, surge en la Edad Media. En aquella época el término se convirtió en la traducción de un concepto griego, el nous, y quedó secuestrado por lo que se llamaba la escolástica teleológica. Vale, un momento. Y aquí es donde necesitamos pisar el freno un segundo. Porque escolástica teleológica suena a un nivel de jerga académica de los que asustan. Ya, lo sé. En un lenguaje más de andar por casa, ¿qué significa exactamente ese secuestro del término? Yo al menos me he quedado un poco perplejo. Toda la razón. Perdonemos la pedantería histórica. Básicamente, en esa época se creía que todo en el universo tenía un propósito divino. Por lo tanto, el concepto de intelecto o inteligencia estaba completamente mezclado con la religión. Ah, claro. Se consideraba la chispa espiritual que nos conectaba con Dios, algo intrínsecamente ligado a las teorías sobre la inmortalidad del alma. O sea, no era una capacidad cognitiva como la entendemos hoy, era un concepto casi mágico y metafísico. Ya entiendo.
Entonces, cuando llegamos a la era moderna, con el auge de la ciencia y el método empírico, a los filósofos ingleses les debió parecer que esa palabra olía demasiado a incienso y a misticismo. Exactamente. Pensadores como Francis Bacon, David Hume y muy especialmente Thomas Hobbes y John Locke no querían saber absolutamente nada de la palabra inteligencia. La evitaban a toda costa en sus obras en inglés. Preferían usar términos como entendimiento, que sonaba mucho más terrenal y analítico. Tiene sentido. De hecho, hay una anécdota fantástica sobre Thomas Hobbes. En un texto suyo en latín llamado De Corpore, quiso burlarse de la vieja escuela y utilizó la frase latina intellectus intelliget. ¿Qué significa el entendimiento entiende? Eso es. La usó para poner el ejemplo perfecto de lo que él consideraba un absurdo lógico insoportable. Es que es como decir el comedor come o el pensamiento piensa. Es un círculo vicioso que no explica nada en absoluto. Me parece brillante que los mayores cerebros de la época simplemente decidieran cancelar la palabra. La borraron del mapa. Y aunque la psicología moderna la recuperó más tarde, tampoco es que hayan logrado un consenso limpio. En las notas que repasaba para hoy, hay una anécdota de 1995 que parece sacada de una comedia de enredos. Es un momento cumbre en la historia de la psicología, desde luego. Contextualicemos. Año 1995. La Junta de Asuntos Científicos de la Asociación Estadounidense de Psicología decide que ya basta de ambigüedades. Se pusieron serios. Muy serios. Quieren publicar un informe definitivo llamado Inteligencia, Conocimientos e Incógnitas. Para ello, reúnen a 24 de los teóricos más brillantes y prominentes del mundo en este campo. Les piden una tarea a priori sencilla: formular una definición unificada de lo que es la inteligencia. Y el gran chiste es que obtuvieron 24 definiciones distintas. Ni siquiera la élite mundial pudo ponerse de acuerdo en un par de frases. Lo fascinante de este punto es que, aunque parece un fracaso estrepitoso, si uno lee con cuidado esas 24 definiciones, la niebla empieza a disiparse. Empiezan a verse cosas en común. Aparecen patrones muy claros, sí. A pesar de las diferencias semánticas, casi todos los expertos convergen en un núcleo duro de ideas. Coinciden en que la inteligencia implica la capacidad de adaptarse eficazmente al entorno, de aprender a través de la experiencia y, sobre todo, de superar obstáculos mediante el pensamiento. No importa si es Alfred Binet hablando de sentido práctico o David Wexler hablando de lidiar eficazmente con el entorno, el hilo conductor es siempre la resolución de problemas frente a un mundo que cambia. Vale, entiendo esa visión psicológica de adaptarse al entorno. Pero, revisando el material, me topé con algo que me rompió un poco los esquemas. Había una fórmula de física pura y dura, una ecuación de un investigador llamado Alexander Wisner-Gross, que era algo así como F igual a T nabla S tau. Sinceramente, ver física en un texto sobre la mente me dejó bastante fuera de juego. ¿Qué tiene que ver la física con ser inteligente? Es una de las aportaciones más audaces que recogen las fuentes. Wisner-Gross intenta, digamos, sacar la inteligencia de la biología y llevarla a las leyes fundamentales de la física. Lo que propone con esa ecuación, dejando a un lado toda la complejidad matemática, es que la inteligencia es una fuerza fundamental que actúa para maximizar la libertad de acción futura. Maximizar la libertad de acción futura. O sea, si lo traducimos a un lenguaje más cotidiano, es el impulso de no quedarse acorralado. Ese es un resumen perfecto. Es la capacidad de un sistema para mantener sus opciones abiertas ante la incertidumbre del futuro. Un sistema inteligente evalúa los futuros posibles y siempre elige el camino que le permite tener más vías de escape, más alternativas, más libertad para seguir tomando decisiones más adelante. Me encanta esa idea. A la inteligencia no le gusta sentirse atrapada. Y supongo que, si pasamos de la pizarra de la física a lo que ocurre dentro de la cabeza de un ser humano, esa necesidad de mantener opciones abiertas se traduce en cómo usamos la información. Y aquí hay que hacer una parada obligatoria. Adelante. Porque en el día a día solemos mezclar dos conceptos que las fuentes separan de forma tajante: el aprendizaje y la inteligencia. No son lo mismo. Para nada, es una confusión tremendamente común. Y yo estoy convencida de que es vital
hacer la distinción. El aprendizaje es el proceso de retener hechos, información o habilidades para recordarlos luego. Es el acto de almacenar datos. La inteligencia, por el contrario, es la capacidad cognitiva subyacente para procesar, combinar y aplicar esa información ante un escenario completamente nuevo y desconocido. Si usamos una analogía tecnológica, el aprendizaje sería el disco duro del ordenador. Puedes tener un disco duro inmenso lleno de enciclopedias, pero si el procesador... Que sería la inteligencia. Exacto, el procesador. Si el procesador es lento o ineficiente, de nada sirve tener tantos datos almacenados porque no puedes cruzarlos para resolver un problema en tiempo real. Va a pedales. Una analogía muy acertada. Y precisamente el deseo obsesivo de medir la potencia de ese procesador humano es lo que nos lleva a la turbulenta historia del cociente intelectual, el famoso CI. Todo empezó a principios del siglo XX con Alfred Binet, pero lo curioso es que sus intenciones iniciales eran profundamente nobles. ¿No quería etiquetar a nadie? En absoluto. Binet creó las primeras pruebas en Francia simplemente para identificar a los niños que tenían dificultades en la escuela, con el único fin de proporcionarles ayuda y apoyo educativo extra. No buscaba crear una jerarquía humana. Pero, bueno, la historia siempre tiene giros irónicos. De ser una herramienta de apoyo escolar, cruzó el océano y se transformó en una especie de filtro absoluto. Se empezó a usar masivamente para clasificar a la gente, desde inmigrantes que llegaban a nuevas fronteras buscando una vida mejor, hasta reclutas militares para decidir quién iba al frente y quién a la oficina. Se arraigó esta idea peligrosísima de que el CI medía un valor inmutable en las personas. Y esa idea se solidificó aún más con la introducción del factor G, o inteligencia general. Este es un concepto estadístico que nota algo curioso. Si a una persona se le dan bien las pruebas de lógica matemática, es muy probable que también puntúe alto en pruebas de razonamiento verbal o espacial. Hay una correlación. Todo está conectado de alguna forma. Ese factor subyacente es lo que llamamos el factor G. Hoy en día la psicología reconoce que el CI mide ciertos aspectos de este factor, especialmente la capacidad para tener éxito en un entorno académico, pero es una visión muy estrecha de la mente en su totalidad. Y esto nos lleva a uno de los puntos más delicados y debatidos en la ciencia, la genética frente al entorno. Es decir, cuánto de esa puntuación en un test viene de fábrica en el ADN y cuánto lo pone el entorno. Nuestras fuentes abordan esto y es crucial dejar claro qué dice el consenso científico actual basándonos puramente en los datos que tenemos sobre la mesa. Es un tema que requiere rigor absoluto y los documentos son concluyentes al respecto. El consenso científico actual afirma de forma rotunda que la genética no explica las diferencias medias de rendimiento en pruebas de CI que se observan entre distintos grupos raciales. Las variaciones poblacionales que aparecen en las estadísticas se deben íntegramente a factores ambientales. El contexto lo es todo. Lo es. Hablamos del acceso a una educación de calidad, a la nutrición durante la infancia, a la estabilidad del contexto socioeconómico y a la exposición a toxinas. La ciencia refuta por completo cualquier premisa biológica que intente justificar desigualdades intelectuales entre razas. Para quien nos escucha y alguna vez se haya sentido definido o limitado por la nota de un examen estandarizado, esto es un recordatorio poderoso de que el entorno, las oportunidades y el esfuerzo tienen un peso monumental. Y más allá de eso, reducir toda la brillantez humana a un solo número en un papel ignora la infinidad de maneras en las que podemos ser inteligentes. Sin duda. Las fuentes hablan, por ejemplo, de la inteligencia emocional, que no es solo ser empático, sino saber gestionar las propias emociones para no bloquearse al resolver un problema. O la inteligencia social para leer los silencios en una sala llena de gente, e incluso la inteligencia moral. Todas esas dimensiones nos muestran que la cognición humana se parece más a un ecosistema rico y variado que a una simple pista de atletismo lineal. Esto enlaza con un debate cultural interesantísimo sobre cómo valoramos el conocimiento. Es la eterna dicotomía entre el saber académico y la astucia callejera. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque solemos caer en el cliché de menospreciar a quien solo tiene conocimientos de biblioteca, asumiendo que le falta la picaresca del mundo real. Pero el investigador de inteligencia artificial Héctor Levesque, que está citado en las fuentes, hace una defensa brillante del conocimiento académico. Y muy necesaria, además.
Él argumenta que dado que nuestra cultura entera se basa en la transmisión de textos, es tremendamente injusto usar la frase «eso es solo teoría de libros» como un insulto. Le ves que acierta de lleno. El conocimiento codificado en libros es la forma en que la humanidad comprime miles de años de ensayo y error para que la siguiente generación no empiece desde cero. Despreciarlo frente a la mera experiencia de la calle es ignorar nuestra mayor ventaja evolutiva. Totalmente. Pero, hablando de ventajas evolutivas, si alejamos un poco el foco del ser humano y miramos a nuestro alrededor, el panorama de la inteligencia se vuelve aún más asombroso. Definir la mente cuando el cerebro ni siquiera se parece al nuestro es un reto monumental. Siempre nos miramos el ombligo, pero la naturaleza está llena de genios incomprendidos. Tenemos el caso de Kanzi, este bonobo capaz de usar un teclado con lexigramas para comunicarse de forma alucinante. O, alejándonos aún más de los mamíferos, los cefalópodos. Ver a un pulpo desenroscar un frasco desde dentro o escapar de un acuario nos demuestra que se puede tener una mente brillante con un sistema nervioso que evolucionó por un camino completamente distinto al de los animales con columna vertebral. Es un diseño alienígena casi. Sí, lo es. Pero aquí me asalta una duda. Si los humanos tenemos ese famoso factor G del que hablábamos antes, que agrupa nuestras habilidades, ¿existe algo similar en el mundo animal? Es una pregunta clave. Y la respuesta es un rotundo sí. Las investigaciones han aplicado pruebas cognitivas a diversas especies centradas en su capacidad de innovación, aprendizaje social y reacción ante estímulos nuevos. Y los resultados estadísticos son reveladores. A ver. En primates no humanos, este factor de inteligencia general explica aproximadamente el 47% de la varianza en sus habilidades cognitivas. Y, aún más sorprendente, en poblaciones de ratones de laboratorio, este factor G explica entre el 55 y el 60% de la varianza. Un momento, Ferenay. Estamos diciendo que un ratón tiene una estructura de inteligencia general estadísticamente equiparable a la nuestra. Porque si mal no recuerdo de los datos anteriores en humanos, el factor G explica entre un 40 y un 50% de la varianza. Exactamente. Las cifras son casi idénticas. Esto sugiere que la estructura subyacente de la inteligencia, esa capacidad general para procesar información y resolver problemas, opera bajo principios muy similares sin importar si estamos hablando de un oficinista en Madrid o de un roedor buscando queso en un laboratorio. Es un dato que rompe muchos esquemas. Pero si hablar de ratones y pulpos parece fascinante, las fuentes nos empujan a un territorio que parece pura provocación. Cruzar la frontera de la zoología y entrar de lleno en la botánica. ¿De verdad hay científicos defendiendo que las plantas son inteligentes? Es sin duda la frontera más controvertida del campo. Hay un sector creciente de investigadores que sostiene que las plantas perciben sus entornos internos y externos con gran detalle. Y no solo eso, sino que ajustan su morfología, su forma de crecer y su fisiología para asegurar su supervivencia. Realizan acciones muy controladas y hasta se comunican químicamente para mitigar el estrés ambiental. Claro, el argumento de los escépticos siempre ha sido algo así como, vale, un girasol sigue al sol, pero eso es un automatismo mecánico, no inteligencia. Para ser inteligente necesitas tener memoria persistente. Y yo pensaba que ahí se acababa el debate, hasta que leí el ejemplo de la Venus atrapamoscas en el material. Es de no creer. El caso de la Venus atrapamoscas es el ejemplo perfecto para rebatir a los escépticos. No actúa por mero automatismo mecánico, posee lo que los científicos describen como una memoria eléctrica. La planta no se cierra al primer contacto con un insecto. No se precipita. Exacto, porque cerrarse consume muchísima energía y podría ser una falsa alarma, no sé, como una gota de lluvia o un trozo de hoja seca cayendo. O sea que la planta literalmente cuenta. Registra un primer toque en uno de sus pelos sensoriales, guarda esa información en su memoria eléctrica y solo si ocurre un segundo toque en un margen de tiempo específico, decide que el coste energético vale la pena y cierra la trampa. Así es. Hace un análisis de coste y beneficio. Pensar que la maceta que tenemos medio olvidada en el salón podría estar registrando experiencias pasadas y ajustando su estrategia de supervivencia le da un aura casi inquietante. Inquietante, pero maravillosa. Y el argumento lógico que plantean algunos autores es impecable. Si en el mundo de la robótica aceptamos que el aprendizaje automático, el machine learning, cuenta como inteligencia porque el sistema modifica su comportamiento futuro basándose en datos pasados, entonces la capacidad de la planta para hacer exactamente lo mismo debe recibir la misma etiqueta. Tiene toda la lógica del mundo.
Y mencionar el aprendizaje automático nos lleva directos a la última gran frontera de esta inmersión, la inteligencia artificial. Los científicos que diseñan máquinas intentan encontrar una definición de inteligencia que sirva igual para un algoritmo que para un humano o una planta. Y en ese esfuerzo la definición se vuelve puramente pragmática. El matemático Oye Hagström, que aparece en nuestro análisis, define la inteligencia de la IA como un poder de optimización, es decir, la capacidad de un agente para intervenir en el mundo y moldearlo eficientemente para que coincida con sus propios objetivos. El ejemplo que da sobre el ajedrez ilustra esto a la perfección, ¿no? Cuando la supercomputadora Deep Blue jugó contra el campeón mundial Garry Kasparov en los años 90. Exacto. Hagström describe esa partida no como un simple cálculo matemático de movimientos, sino como un choque de voluntades optimizadoras. Deep Blue usaba su inmenso poder de cálculo para forzar el futuro del tablero de ajedrez hacia un conjunto de escenarios muy específicos, un subespacio de posibilidades que la máquina etiquetaba como la victoria. Mientras Kasparov sudaba la gota gorda. Literalmente, la máquina lo hacía contrarrestando cada intento de la mente humana de Kasparov, que intentaba desviar ese futuro hacia otro lado. Fue una demostración apabullante de poder de optimización en un dominio muy cerrado. Si conectamos esto con el panorama general, emerge una limitación enorme de la tecnología actual. A ver. Porque sí, las IAs pueden ganar al ajedrez, pueden descubrir cómo se pliegan las proteínas y hacer tareas hiperespecíficas mejor que nadie. Pero carecen por completo de la inteligencia general que tanto hemos mencionado. No tienen la flexibilidad del humano, ni siquiera la del ratón, para adaptarse a entornos dispares. Pero que es tremendamente precisa. Él dice que las inteligencias artificiales de hoy en día son como sabios autistas. Carecen por completo de algo tan básico como el sentido común. Y esto les lleva a cometer errores catastróficos que a un niño de 5 años jamás se le pasarían por la cabeza. Porque se lo toman todo al pie de la letra. Totalmente. Principalmente porque se toman las instrucciones de forma excesivamente literal. Te dan exactamente lo que les pides en el código, no lo que tú querías decir en el fondo. Ese exceso de literalidad es el síntoma de una carencia mucho más profunda. El experto Gary Marcus señala que hay barreras en el lenguaje que las máquinas simplemente no pueden superar, porque no viven en nuestro mundo. Habla del problema de la desambiguación, un obstáculo gigantesco en el desarrollo de la IA. Esto es algo que los humanos hacemos sin pensar. Por ejemplo, si yo digo, Juan tiró el jarrón contra la pared y lo rompió, cualquier persona sabe que lo que se rompió fue el jarrón. Obvio. Pero para una máquina, podría pensar que Juan se rompió a sí mismo o que rompió la pared. Exactamente. La resolución de pronombres. Saber a qué se refiere un él, ella o lo en una frase requiere tener un modelo mental de cómo funciona el mundo físico y las relaciones sociales. El cerebro humano sabe que los jarrones son frágiles y las paredes sólidas. La máquina solo ve cadenas de texto. Sin una experiencia física y social del mundo, intentar que una IA tenga sentido común es pedir peras al olmo. Terrorizados por una palabra. Hemos visto a decenas de psicólogos incapaces de ponerse de acuerdo. Hemos hablado de ratones que comparten nuestra arquitectura mental, de plantas que recuerdan impulsos eléctricos y de superordenadores que no saben si Juan rompió un jarrón o una pared de ladrillo. Creo que la conclusión más sólida que podemos extraer de todas estas fuentes es que la inteligencia está a años luz de ser un número fijo en un papel o una simple capacidad de memorización. Ya sea que opere en el tejido nervioso de un chimpancé, en las raíces de un bosque o en el código de un servidor, la inteligencia es, en su esencia, una fuerza dinámica. Es movimiento. Es el arte de la adaptación continua, la capacidad vital de resolver los obstáculos que el universo nos lanza y, retomando esa brillante ecuación física del principio, la fuerza incansable para mantener siempre nuestras opciones abiertas frente al mañana. Es vital entender que esta perspectiva cambia por completo cómo nos movemos en la vida diaria. Vivimos inmersos en una sociedad obsesionada con las métricas cerradas. Nos bombardean con algoritmos que intentan predecir qué nos gusta y sistemas educativos o laborales que intentan encasillarnos. Para quien nos escucha, asimilar que la inteligencia es esta fuerza multifacética y profundamente maleable es un escudo. Fomenta el pensamiento crítico necesario para no dejarnos reducir a simples estadísticas en una hoja de cálculo. Y esto plantea una pregunta importante a modo de reflexión final, algo que va más allá de los textos que hemos revisado hoy, pero que nace directamente de ellos. Te escucho.
Si hemos definido la inteligencia humana como esa fuerza vital que usamos para resolver obstáculos por nosotros mismos, para adaptarnos a lo inesperado y maximizar nuestra libertad de acción, ¿qué pasa a medida que cedemos todo ese esfuerzo a las máquinas? Ostras, Si empezamos a delegar nuestras decisiones cotidianas, nuestro razonamiento y nuestra resolución de problemas a la inteligencia artificial por pura comodidad, ¿no corremos el riesgo de atrofiar nuestra propia capacidad de adaptación? Quizás, al intentar rodearnos de tecnología inteligente, estemos paradójicamente reduciendo la fuerza y flexibilidad de nuestra propia inteligencia. Es un dilema sobre el que merece la pena detenerse a pensar. menuda reflexión para dejar flotando en el aire. Es el broche perfecto para el recorrido por las fuentes de hoy. Esperamos que este análisis haya aportado nuevas herramientas para entender un poco mejor los misterios de la mente, tanto la nuestra como la de los seres que nos rodean. Mantener viva la curiosidad, cuestionar las respuestas fáciles y seguir buscando el aprendizaje es al final del día la forma más pura de inteligencia. Ha sido un verdadero placer compartir este espacio de descubrimiento. Hasta la próxima oportunidad de seguir explorando juntos.